¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Un gusto saludarlos. Vamos a esperar 2 o 3 minutos más para poder comenzar. Quería aprovechar primero para ver el audio. Si alguno me puede saludar con una manito o hacerme un pulgar arriba, que se escuche bien. Ya veo algunas caras conocidas. Bien, perfecto. Entonces, el audio se escucha bien. Fantástico. Esperamos entonces 1 o 2 minutos más y ya arrancamos. Yo les voy a ir pasando una presentación en la que estuve trabajando a medida que vayamos conversando. Así que también les voy a pedir que cada tanto me hagan algún pulgar por arriba, alguna manito, o me pueden escribir por el chat por privado, ¿sí? Entonces, esperamos 1 o 2 minutos más y ya arrancamos. Acá me preguntan por el chat si se está grabando. En principio veo que sí, que se está grabando, así que supongo que el equipo del Centro Cultural Coreano después van a contar con el video de la charla. A Jesús, que me estaba preguntando. Bueno, si les parece entonces vamos a comenzar. En primer lugar, yo quería agradecer muy particularmente al señor embajador Yang Myung-soo y al director del Centro Cultural Coreano, Cho Moon-ha, por la excelente, o mejor dicho, el excelente conjunto de actividades que se vienen desarrollando en estas últimas 2 semanas, con motivo de conmemorar los 70 años del conflicto de Corea. También quería aprovechar para agradecer al secretario Kim Yu-won de la Embajada de Corea, con quien estamos permanentemente en comunicación. Quiero también aprovechar para saludar a los miembros de la Asociación Argentina de Estudios Coreanos que están aquí acompañándonos. Bueno, muy buenas tardes a todos los presentes. Bueno, como habrán visto, mi nombre es Luciano Buñaga. Me parece oportuno hacer la aclaración para aquellos que no me conocen. Yo vengo puntualmente del área de las relaciones internacionales y la ciencia política. Por eso van a ver que mi charla, más que tener un enfoque netamente histórico, hace hincapié en algunos factores políticos, económicos, que van a ir configurando lo que es la geopolítica de la península coreana. ¿Me escuchan bien? ¿Hasta acá? ¿Estamos perfectos? ¿Todos bien? Bien, veo varios pulgares arriba. Fantástico. Antes de comenzar, estaba viendo que tengo una manito levantada. No sé si es porque quieren hacer una pregunta o a lo mejor por un error, así que consulta ahora antes de empezar. Luisa Castaño, que tiene una manito levantada. No sé si quiere consultar algo.
me puede escribir por el chat. Bueno, yo bajo la manito, cualquier cosa, me pueden escribir por el chat. Yo voy a empezar a compartir con ustedes la presentación, así ya vamos viendo un poco el mapa del recorrido que vamos a hacer. Bien. Bueno, ahora ya deben estar viendo lo que es la primera filmina. Como pueden ver, soy profesor y director del Centro de Estudios Legales, Políticos y Económicos de Asia en la Universidad Austral. Desde ahí venimos trabajando muchos de estos temas vinculados a lo que es la geopolítica en la península coreana, pero también ampliado a todo lo que es el Asia del Este. Yo voy a ir pasando, a ver, voy a ir pasando algunas filminas. Claro, lo que me gusta por ahí hacer hincapié es que en qué pensamos cuando Corea viene a nuestras mentes, ¿no? Y por supuesto, una de las primeras cuestiones que viene es la división de la península coreana en dos estados coreanos, las grandes corporaciones económicas, esas marcas que hoy ya son vanguardia con todo lo que es la producción tecnológica, Hyundai, Samsung, LG, el taekwondo, por supuesto, ese arte marcial nacido en Corea, tan conocido por todos nosotros, el cine coreano, que cada vez tiene mayor presencia y cada vez nos enamora también mucho más, el Hallyu, y por supuesto ese desarrollo económico, ese desarrollo de infraestructura que tiene Corea del Sur y que para muchos de nosotros que la hemos visitado nos enamora con cada una de sus postales. Pero mucho antes de que pudiéramos contemplar este desarrollo económico y esa infraestructura, Corea sufrió uno de los conflictos, uno de los primeros conflictos en el contexto de la Guerra Fría. Y acá justamente vemos de que tenemos una de las imágenes de lo que era Corea en ese momento, allá por 1950. Hago un parate ahora porque quiero preguntarles si las imágenes que yo fui pasando se fueron viendo bien. Porque yo voy ejecutando la presentación, entonces quiero saber si fueron viendo todas las imágenes o solamente me escuchaban a mí y veían una única imagen. Perfecto, se veían todas las imágenes. Avanzamos entonces. ¿Cuáles van a ser los ejes de la charla? Bueno, en realidad, en un primer momento, cuando me contactaron del Centro Cultural Coreano, yo me puse muy contento porque veía la oportunidad de poder retomar una actividad pendiente que era focalizarme específicamente en lo que había sido la Guerra de Corea entre 1950 y 1953. Pero a medida que íbamos conversando y afinando detalles al respecto de cómo íbamos a manejar la charla, fueron surgiendo algunos temas que me pidieron hacer referencia, entonces tuve que ir ampliándolo, así que no voy a hablar únicamente de la Guerra de Corea, vamos a tener varios temas para ir compartiendo. Uno de los primeros temas que vamos a tratar es la coyuntura internacional y la formación de los dos estados, ¿sí? Es decir, esa coyuntura previa al conflicto. Después sí nos vamos a poder ver y van a ver que ahí voy a estar muy contento porque voy a poder hablar de lo que yo quería, que era la Guerra de Corea entre 1950 y 1953.
Después nos vamos a concentrar un poco en lo que fue el modelo de desarrollo económico surcoreano, para después ya sí concentrarnos puntualmente en lo que son las relaciones intercoreanas a principios del siglo XXI, de la coexistencia pacífica a la reconciliación. Y esto en realidad me quedó así pendiente y le tendría que haber puesto unos signos de interrogación, porque estamos viviendo una coyuntura muy, muy particular, no solamente por esta pandemia que nos acompaña en el día a día, sino también por los sucesos que se vienen desarrollando entre ambas Coreas en estas últimas semanas. Y también es muy importante, justamente para poder entender este punto anterior al que hacíamos referencia, cuáles son los ejes de la política de Moon Jae-in en la península coreana. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser posicionarnos geográficamente sobre Corea del Sur para ver lo que es su vecindario, ¿sí? Cuáles son sus vecinos, su posicionamiento geográfico. Y una de las primeras cuestiones que tenemos que tener en cuenta es que por su geografía, Corea estuvo condicionada históricamente a las tensiones entre las grandes potencias. Y al día de hoy, esto continúa siendo una característica del proceso político en el cual se desarrolla Corea. Solamente por hacer un breve esquema, ¿sí? Pensemos en cómo estuvo condicionada por el Imperio Chino y el Imperio Japonés del siglo XVI al siglo XIX, posteriormente en la segunda mitad del siglo XX, cómo estuvo condicionada por Estados Unidos y la Unión Soviética, y actualmente, hoy en día, principios ya del siglo XXI, vuelve a estar condicionada por las grandes potencias, en este caso Estados Unidos y China, ¿sí? Retengan un poco este breve esquema que hemos hecho, sobre todo este comentario al respecto de cómo Estados Unidos y China condicionan a Corea a principios del siglo XXI, porque después vamos a tratar de retomar un poco para tratar de explicar el rol de China en la geopolítica de la península coreana a principios del siglo XXI. Justamente, una imagen que encuentro sumamente representativa de lo que es este condicionamiento del cual fue objeto la nación coreana, el Estado coreano, es uno de los lugares que uno no deja de contemplar cuando está en Seúl, que es el War Memorial Museum, el Museo de la Guerra, ¿sí? Es un país que ha estado tan asolado por las guerras y por los conflictos, que tiene un museo dedicado a esa parte de su historia. Y en la entrada del museo, uno de los monumentos que más llama la atención es este que ustedes pueden ver en pantalla, ¿no? Que simula el quiebre de la tierra bajo el abrazo de dos hermanos soldados coreanos, ¿sí? Creo que al día de hoy este sigue siendo uno de los símbolos, una de las imágenes más fuertes que encuentro cuando visito Seúl. A mí en lo particular me gusta mucho visitar este museo. Es increíble todo lo que hay dentro del museo. Pero es muy fuerte cuando uno llega a las puertas del museo y se encuentra con esta imagen de los dos soldados coreanos abrazándose sobre esa tierra partida que simboliza esa división política de la nación coreana. Ya en lo que es finales del siglo XIX y principios del siglo XX, vamos a ver que hay un importante avance de Japón sobre la península coreana, primero con intenciones comerciales, con la firma de ciertos tratados desiguales, como los que se le habían impuesto a China, también cómo queda condicionada por la guerra chino-japonesa de 1894 y el Tratado de Paz de Shimonoseki en 1895, el asesinato de la reina. Posteriormente, de cara al conflicto entre Rusia y Japón, también cómo Japón va a ir cada vez
pasando de lo que son esas concesiones comerciales y esa influencia que puede ejercer sobre la península coreana, a finalmente poder establecer un protectorado, y finalmente una anexión de Corea al Japón a partir de 1910. Y claro, de la mano de esas intenciones de Japón, y ya entrados en lo que va a ser la década del 30, del siglo XX, vemos que en realidad la ambición de Japón iba mucho más allá de la península coreana, ¿sí? Justamente lo que podemos ver aquí en los diferentes anillos es cómo Japón buscaba construir un círculo del Asia Oriental que al mismo tiempo le permitiera garantizar el acceso a recursos naturales para continuar esa modernización económica que se había iniciado con la era Meiji. Pero, ¿cuáles iban a ser las principales consecuencias para Corea de este avance de Japón? Bueno, en primer lugar, y sin lugar a dudas, la pérdida de la autonomía política. En segundo lugar, la imposibilidad de comercializar directamente con el exterior, es decir, Japón mantenía un monopolio comercial. La explotación de recursos naturales, la utilización de armas químicas por parte de Japón, la esclavitud sexual, surge lo que va a ser el problema de las mujeres consuelo, aproximadamente 200.000 mujeres que fueron convertidas en esclavas sexuales del ejército imperial japonés, la represión cultural. Pero todas estas cuestiones ligadas a las leyes coloniales que fueron impuestas por Japón, van a ir forjando lo que es el nacionalismo coreano. Hago un parate aquí, así nos volvemos a ver la cara, porque escuchaba algunos audios. No sé si hay alguna pregunta. En realidad creo que está como repitiéndose mi audio. ¿Puede ser? ¿Lo escuchan ustedes? ¿Todo bien? Bueno, perfecto, seguimos entonces. Se escucha bien. Bueno, muchísimas gracias. Bien, entonces decíamos que todo este avance de Japón y este paquete de leyes coloniales impuestas van a ir forjando lo que es el nacionalismo coreano. La partición del Estado coreano va a tener su gesta entre 1945 y 1947, y va a pasar a ser una consecuencia directa de lo que va a ser la rivalidad entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Por eso nosotros marcamos como un momento clave el año 1945. En primer lugar, la conferencia de Yalta, que se celebra del 11 al febrero de 1945, porque justamente en ese momento, y ahí vemos la foto, como la foto de los tres grandes, Churchill, Roosevelt y Stalin, en este momento es cuando se decide cómo se iba a llevar adelante la ofensiva en el Pacífico. Y se toma como punto de demarcación el paralelo 38 grados. Es decir, las tropas japonesas al norte del paralelo 38 grados, y al sur del paralelo 38, lo iban a hacer a los Estados Unidos. Entonces, de esta manera, esa decisión estratégico-militar va a tener un impacto político muy grande, porque es lo que va a conformar la zona de influencia soviética, comunista, y la norteamericana, capitalista y democrática, al sur del paralelo 38. Posteriormente, la independencia de Corea va a ser un tema aprobado tanto en la conferencia de Potsdam como también en la conferencia de Moscú. El tema es que no se ponían al respecto acerca de cómo se iba a dar esa independencia. Y de hecho, al norte y al sur del paralelo 38 ya comenzaban a organizarse las élites políticas en lo que iba a ser el proceso político que le iba a dar vida a esos dos estados. Para 1947, la Asamblea General de Naciones Unidas llama a que se celebren
todo el territorio. ¿Se escucha mucho ruido de fondo? Disculpa, no, puede ser ¿Sí? que alguien tenga el micrófono abierto y se escucha lo que está haciendo. Puedes Oh, fijarte Lucas, desde justo la información. estaba chequeando eso. Fíjense, por favor, acá, Matías, estoy cerrando el micrófono. No sé si hay algún otro micrófono. Les pido a cada uno de ustedes que lo chequeen, ¿sí? Si hay preguntas, ustedes me escriben y lo vamos viendo, ¿sí? Retomo la presentación. Ahora sí, me parece que estamos mejor con el audio. Entonces decíamos, en 1947 la Asamblea General de Naciones Unidas llama a que se celebren elecciones en todo el territorio. El tema central es que desde el norte no van a aceptar la presencia de la Comisión de Naciones Unidas que se había gestado para tal efecto, y las elecciones libres y democráticas van a tener lugar únicamente en el sur, es decir, en el sur del periodo 38, ganando la elección Rickman Rhee, quien va a dictar la Constitución, y finalmente se le va a dar vida a la República de Corea el 15 de agosto. Pocos días después se va a conformar la República Popular Democrática de Corea el 15 de septiembre, reconocida inmediatamente por la Unión Soviética. Pero cabe destacar que en ese momento solamente Naciones Unidas reconocía como único y legítimo gobierno de Corea a Corea del Sur. Ya para diciembre de 1948, la Unión Soviética va a retirar su ejército en la península coreana, y para junio de 1949 Estados Unidos hace lo mismo. Entonces, en cierta manera, esto da la pauta de que no lo consideraba Estados Unidos dentro de lo que era su esfera de seguridad para contener el avance del comunismo, lo cual, un año más tarde, iba a demostrar un grave error estratégico por parte de Washington. Para julio de 1949 se constituye una nueva Comisión de Naciones Unidas. Esta comisión decía que la propaganda y las actividades hostiles de ambas partes coreanas hacía cada vez más remota la unificación. Y para 1950 las tensiones comienzan una escalada sin fin. Por un lado, la crisis económica que se vivía producto de lo que había sido la guerra en el Pacífico, la imposibilidad de generar un sistema económico sustentable para estas sociedades, y por otro lado la crisis política que se iba a dar por las elecciones legislativas en el sur y que no iban a ser aceptadas por el norte. De hecho, el 19 de junio de 1950, la Suprema Asamblea de Corea del Norte denuncia que no va a aceptar esas elecciones y promueve un proyecto de llevar adelante la unificación por medio de la fuerza. El 25 de junio de 1950, a las 4 de la madrugada, es cuando tienen inicio las acciones militares norcoreanas que lanzan una ofensiva a lo largo del paralelo 38. Como pueden ver en el mapa sobre el margen izquierdo de la pantalla, el avance norcoreano fue muy rápido, es decir, no había capacidades militares en el sur para hacer frente a ese avance. Fíjense ustedes que en tan solo 4 días ya logran avanzar y Seúl queda bajo la influencia de Corea del Norte. Para el 20 de julio prácticamente la mitad de Corea del Sur ya estaba bajo influencia norcoreana. Y ya para el 20 de agosto estaba sumamente reducido el control efectivo que tenía el territorio el gobierno de Corea del Sur. En ese momento se va a producir uno de los momentos más ricos, creo yo al menos, para las relaciones internacionales, que tiene que ver con la intención y el logro de Estados Unidos de llevar adelante la multilateralización del conflicto coreano. Es decir, Estados Unidos va a promover una iniciativa en Naciones Unidas para resolver esta cuestión. Y justamente
lo que se produce ahí es lo que en relaciones internacionales llamamos como la crisis de la silla vacía, que tiene que ver con la ausencia de Naciones Unidas. Ahí me pueden ver ustedes en pantalla señalando lo que es el asiento vacío en el Consejo de Seguridad. La Unión Soviética, que estaba reclamando por el cambio de representación de China, es decir, que saliera la China nacionalista e ingresara la China comunista al Consejo de Seguridad, no estaba presente y de esa manera se bloqueaba cualquier proyecto o iniciativa que tuviera que ver con la cuestión coreana. No obstante, va a haber una interpretación de que la ausencia no implica vetos, sino que el veto tiene que darse de forma explícita, y eso va a permitir que se resuelva una resolución del Consejo de Seguridad en la cual se reconoce la ruptura de la paz. Entonces, por más que después la Unión Soviética vuelva a retomar ese asiento, la ruptura, el quebrantamiento de la paz ya había sido reconocido, y por lo tanto había que tomar medidas. Esto no es un dato menor, porque de la mano de esta crisis que se da por el asiento vacío en el Consejo de Seguridad, se va a dar, ahora vamos a ver en un momento, lo que es la resolución 377, o Unión Pro Paz, que en cierta manera hasta modifica, de hecho, la Carta de Naciones Unidas, confiriéndole a la Asamblea General funciones cuando el Consejo de Seguridad no puede funcionar o llegar a un acuerdo. Fíjense ustedes qué importante, ¿sí? Este conflicto de Corea, esta guerra de Corea, siendo uno de los primeros conflictos en el contexto de la Guerra Mundial, al mismo tiempo va a ser la primera vez que una organización internacional interviene para solucionar un conflicto, interviene militarmente en el territorio de dos estados que no forman parte de la organización. Las fuerzas de Naciones Unidas, bajo el mando norteamericano, desembarcan en Incheon y Uson, y se corta la línea de abastecimiento del ejército norcoreano, ¿sí? El mapa que ustedes pueden ver ahora en el margen derecho, ¿sí? Fíjense que la resistencia, o mejor dicho, la contraofensiva, que va a venir de mano del ejército norteamericano y del Comando de Naciones Unidas, va a tener dos direcciones, es decir, arranca desde Busan hacia el norte, pero al mismo tiempo cortaba lo que era la línea de abastecimiento, el desembarco en Incheon. Después vamos a ver una imagen de lo que es la bahía de Incheon, que es un lugar precioso realmente para conocer. Y de esa manera cortaba la línea de abastecimiento, lo cual iba a permitir una pronta recuperación del territorio. Ahora bien, MacArthur, que estaba a cargo de las operaciones militares, y con toda su experiencia que traía de la Guerra del Pacífico, no se conforma con recuperar los territorios de Corea del Sur, sino que decide cruzar el paralelo 38 y llevar adelante la unificación. La victoria en Incheon había sido tan importante que Truman, el presidente de Estados Unidos, va a apoyar esa decisión política de parte de MacArthur. MacArthur avanza hasta que llega a la frontera con China, a lo largo del río Shualu, y justamente acá es donde vemos cómo Estados Unidos, no hoy, sino ya en 1950, no tenía el mismo margen de maniobra en el Golfo Pérsico que en la península coreana, porque la geopolítica es completamente diferente. El 20 de agosto, Zhou Enlai, el primer ministro chino, comunicaba a Naciones Unidas de que China no iba a permanecer pasiva. Y el 26 de octubre se da inicio de la ofensiva china, ¿sí? Estos comandos voluntarios chinos que cruzan el río Shualu. Y fíjense ustedes qué importante fue esa ofensiva china, que todas las victorias de MacArthur quedan anuladas por 48 horas de contraataque chino. En ese momento, en noviembre de 1950, es que se va a producir esta resolución 377 o Unión Pro Paz, ¿sí? Claro, la Unión Soviética vetaba cualquier proyecto de resolución que se tuviera que tratar en el Consejo de Seguridad. Entonces, comenzó a gestionarse en la Asamblea General la intención de que, bueno, si el Consejo de Seguridad está bloqueado por cuestiones políticas, la Asamblea General debe tener facultades para tratar cuestiones de seguridad. Y esto no está en ningún lado de la Carta de Naciones Unidas. Y si bien esta resolución 377 finalmente no se aplicó en el caso coreano, sí va a ser posteriormente utilizada en otros conflictos, como fue la crisis del Canal de Suez en 1956.
Para abril de 1951, MacArthur va a ser destituido y reemplazado por el general Ridgway, y ahora el objetivo ya no va a ser unificar la península coreana en un único estado coreano, sino va a ser lograr un cese al fuego. ¿Sí? Había un reconocimiento de parte de Estados Unidos de que no se iba a poder lograr esa unificación coreana por medio de la fuerza. Para julio de 1952, las negociaciones se encontraron en su segundo año de proceso, pero técnicamente ya se había alcanzado un empate técnico, ¿sí? Como ustedes pueden ver ahora en el mapa, prácticamente la zona que divide a las dos Coreas ya había sido alcanzada. Finalmente, el 27 de julio de 1953, se va a firmar el armisticio de Panmunjom, ¿sí? Que ustedes pueden ver también ahí en el mapa. Justamente es en esa villa donde se va a firmar el cese al fuego. Ahora bien, tengamos en cuenta de que no se logró un tratado de paz. Por eso al día de hoy es que insistimos de que sigue vigente entre las dos Coreas un estado de guerra. Lo que hay es un cese al fuego. Voy a hacer de paso un parate aquí para revisar el chat, a ver si hay algún comentario. ¿Me escuchan bien? Estoy mirando el chat ahora, así que bien. Gracias Alicia, gracias Ángela, perfecto. Bien, seguimos avanzando entonces. Entonces, firmado el armisticio, terminan ya de, o mejor dicho, se inicia un proceso de consolidación de estas dos entidades políticas, Corea del Norte, Corea del Sur. Se va a dejar demarcada la línea divisoria, la zona de desmilitarización, y progresivamente vamos a ir viendo cómo se van a adoptar dos modelos completamente diferentes. Esta era la imagen que les quería mostrar antes, que les había dicho de Bahía Incheon. Esta es una foto que pude tomar yo estando en mi primer viaje en Seúl, en el invierno de 2007-2008. Habíamos ido a visitar Bahía de Incheon, y justamente en ese lugar donde está tomada la foto es donde está el monolito que conmemora el desembarco de MacArthur en septiembre de 1953. Realmente es un lugar bellísimo. A posterior, vemos que cómo va a ir, o mejor dicho, cómo va a ir evolucionando la naturaleza del régimen político en el norte y en el sur. La República Popular Democrática de Corea del Norte va a adoptar en un primer momento un régimen totalitario, en el cual el Partido del Trabajo gobierna desde 1948, pero luego, desde la teoría política, podemos decir de que ese régimen totalitario comienza a transitar hacia un régimen autocrático, en tanto que el poder está concentrado en la familia Kim. Aquí vemos lo que fueron los tres grandes mandatos: Kim Il-sung, Kim Il-jong y actualmente Kim Jong-un. Desde el sur, la República de Corea va a adoptar un régimen republicano, pero con un golpe militar se va a instaurar una dictadura en la década del 60, que va a durar en el tiempo prácticamente hasta finales de los 80, principios de los 90. Es recién ahí cuando se inicia una transición hacia un régimen democrático verdadero, en sentido estricto, como lo tenemos desde la teoría política, proceso en el cual las instituciones republicanas comienzan a tomar forma y fuerza, ¿sí? Justamente sería lo que es el periodo de la Sexta República, que ustedes pueden ver en esa periodización que hacemos sobre el margen derecho. Simultáneamente con estos dos procesos políticos en el norte y en el sur, se va a ir gestando lo que es el modelo de desarrollo en Corea del Sur. Muchas veces se suele hablar acerca de lo que se conoció como el milagro del río Han. Bueno, concordando con un colega a quien estimo muchísimo, porque además es un excelente amigo,
un académico mexicano, Juan Felipe López Aimés, en realidad no hubo nada de poder divino, no hubo un milagro en el riojano. Lo que hubo detrás de ese proceso de desarrollo económico fue un Estado presente, muy presente, que fue impulsando el modelo de desarrollo económico al mismo tiempo de que hacía de conector con los diferentes sectores de la economía. Cuando pensamos en Corea del Sur, ¿sí?, en este momento, finales de la década del 50, esta es la imagen de Corea en ese momento. Ahora, veamos un poco cómo va cambiando esa postal de Corea a través del tiempo, antes de meternos de lleno en lo que es el proceso de desarrollo económico. De finales de los 50 pasamos a los años 60, a los años 70, la década del 80, ya la década del 90, y aquí estamos ya a principios del siglo XXI. Realmente el desarrollo económico de Corea del Sur, si bien no tuvo nada de milagroso, no deja de sorprendernos. Y desde América Latina particularmente me parece que deberíamos tratar de sacar algunas lecciones, no importarlas porque yo no creo que los modelos se puedan traspolar, pero sí algunas lecciones para poder pensar en un proceso de modernización en nuestra región. Entonces, ese modelo de desarrollo económico coreano va a ser posterior al japonés y es consecuencia de una serie de planes quinquenales que se inician en 1962. Una de las primeras particularidades que tenemos que tener en cuenta también es que en un primer momento Corea no iba a contar con el apoyo norteamericano que sí tenía Japón, ¿sí? Por medio de esa ocupación entre 1945 y 1950. Es justamente después del conflicto de la Guerra de Corea, de que Estados Unidos ve la necesidad de mantener a su aliado, su presencia en la región, para contener el avance del comunismo. Y el éxito de ese modelo económico muchas veces suele ser medido por medio de la tasa de crecimiento económico. Fíjense que desde la década del 60 hasta finales de 1991, en promedio fue superior al 8%. ¿Cuáles iban a ser los grandes cambios en la estructura productiva coreana? Hasta la década del 50, Corea era, o mejor dicho, tenía una estructura productiva netamente agrícola. A partir de una serie de reformas que se van a ir desarrollando, vamos a ir viendo que la participación de la industria en el Producto Bruto Interno va a ir incrementándose, de tal modo que pasó de un 14% en 1962 a un 28% en 1991. Y el sector agrícola, pesquero y forestal cayó de un 37% a un 8% en igual periodo de tiempo. ¿Cuáles fueron los factores que contribuyeron a explicar ese cambio? En primer lugar, la importancia del modelo orientado al fomento de las exportaciones. ¿Sí? Las exportaciones en Corea crecieron más de 1.200% en un periodo de 30 años. Y aquí podemos marcar una importante diferencia con lo que fueron los modelos de desarrollo industrial o el desarrollismo en América Latina, ¿sí? Como ustedes bien saben, en América Latina, y sobre todo en Brasil, México y Argentina, que son los países de la región que mayor desarrollo industrial han tenido, esos modelos de sustitución de importaciones no se orientaban al mercado externo, sino fundamentalmente al mercado interno, ¿sí? Por medio de un incremento del consumo. En Corea, justamente, iba a ser lo opuesto, se iba a tratar de incrementar las exportaciones, la participación en el comercio internacional. El segundo factor es la relación entre el mercado interno y la intervención del gobierno, es decir, iba a haber una intervención del gobierno, ¿sí? Esto no fue obra del libre mercado, de la oferta y la demanda. El Estado intervenía para garantizar el crecimiento de aquellos sectores que eran estratégicos para su interés nacional, al tiempo de que les permitiera desarrollarse, para luego sí dejar de protegerlos, ¿sí? Pero en un primer momento de esa etapa de desarrollo industrial, había un fuerte Estado intervencionista, un fuerte Estado proteccionista. En segundo lugar, un incremento muy importante del presupuesto en materia de educación y formación de mano de obra calificada.
Hay que tener en cuenta de que la población de Corea es una de las más homogéneas del mundo, tanto a nivel étnico como lingüístico, y eso favorecía este modelo educativo. Por otro lado, también la adopción de los chaebol, ¿sí? Estos grandes conglomerados económicos, justamente la palabra chaebol significa negocio de familia, ¿sí? Comienzan siendo negocios de familia que van a ir nucleando diferentes ramas industriales. Y un poco lo que termina de marcarnos el modelo de desarrollo coreano es estos 4 grandes engranajes, ¿sí? Fíjense ustedes: gobierno, empresa, trabajadores y academia. Por tomar un ejemplo muy cercano a nosotros, la Argentina, generalmente cuando el gobierno se acerca a la empresa, se aleja de los trabajadores, y cuando el gobierno se acerca a los trabajadores, se aleja del sector empresarial. Ni hablar de la suerte de divorcio que tenemos ya prácticamente estructural entre la academia y el gobierno en la Argentina. Entonces, una de las lecciones a las cuales yo me refería recién, que me parece que tendríamos que tratar de aprender algo para poder tratar de pensar políticas de Estado que se continúen en el tiempo, y no estar cambiando permanentemente de acuerdo al color político del gobierno, es justamente esto: poder generar engranajes que combinen y generen cooperación entre gobierno, empresa, trabajadores y academia. Bueno, el conglomerado, gran tamaño, integrado de muchas empresas, las compañías tienen inversiones en ellas, hay una importante concentración de la economía nacional, es decir, también hubo un efecto bastante negativo, que fue la conformación de oligopolios o incluso monopolios comerciales. Fíjense en la participación de Samsung en el Producto Bruto de Corea del Sur, entre un 15 y un 20%. De hecho, también hubo muchos casos de corrupción, sin ir más lejos. El último caso de corrupción no solamente salpicó a Samsung, sino que llegó a la presidencia misma y le costó la presidencia a la presidenta Park. Pero en el tiempo, fíjense que esta suerte de matrimonio entre desarrollo económico e inversión en educación le permitió a Corea ir generando mayor y mayor valor agregado en sus exportaciones, convirtiéndose hoy en día en una vanguardia respecto a lo que es la producción de manufacturas con alto contenido tecnológico. Veamos algunos datos de Corea. Bueno, en primer lugar, la superficie de Corea es poco más de 99.000 kilómetros cuadrados, lo cual es equivalente a nuestra provincia del Chaco, pero con más de 50 millones de personas, de los cuales más de 10 están concentrados en Seúl. La población económica activa es aproximadamente de 24 millones de personas. Fíjese el coeficiente de Gini, que es lo que mide la desigualdad económico-social en un país. A medida que nos acercamos a 0 hay mayor igualdad, a medida que nos acercamos a 1 hay mayor desigualdad. El índice de Gini, en el caso de Corea del Sur, es relativamente bajo. El PBI a precio corriente, ¿sí? Fíjense ustedes, 1.69 billones de dólares para el año 2018, lo cual le permite posicionarse a Corea del Sur como la 12ª economía más importante a nivel mundial. Fíjense, aquí en pantalla podemos ver lo que ha sido el crecimiento del PBI per cápita, ¿sí? Desde 2008 hasta 2016 hubo un crecimiento continuo, y yo busqué para compartir con ustedes lo que es el PBI per cápita del año 2018 en Corea del Sur, más de 41.000 dólares. Pero hay otros datos que son muy interesantes y que no tenemos que perder de vista. Por ejemplo, Corea es el principal astillero del mundo. Posee 407 millones de dólares en reserva al año 2020. La tasa de desempleo está por debajo del 3%. El nivel de ahorro medio es del 30% de ingresos. Imagínense una familia tipo argentina que pueda ahorrar el 30% de su ingreso. Realmente esto sería fabuloso. Por otro lado, hay que tener en cuenta de que este proceso de desarrollo económico que se da en Corea del Sur
forma parte de un proceso de cambio mucho más amplio que tiene que ver con el traslado del eje económico mundial desde el Atlántico hacia el Pacífico, y que va a terminar de acelerarse ese cambio con el ascenso económico de China. Pensemos cómo logra convertir esa economía agrícola en una de las estructuras productivas e industriales más importantes del mundo. Samsung, LG, Kia, Hyundai. ¿Cuáles son los 4 productos de mayor exportación actualmente? Petroquímicos, semiconductores, automóviles y barcos. Vamos a ver cuáles son los destinos de las exportaciones coreanas más importantes, ¿sí? Los 5 destinos más importantes. Actualmente China, ¿sí? China representa el 27% de todas las exportaciones surcoreanas al mundo. En segundo lugar Estados Unidos, un 12%, Vietnam, 8%, Hong Kong, 7%. Después podemos discutir acerca si incorporamos Hong Kong o no dentro de China, pero sería todavía mayor la importancia de China como socio comercial. Japón, un 5%, y solamente estos 5 países concentran prácticamente el 60% de todas las exportaciones surcoreanas. Por otro lado, los 5 proveedores más importantes. China, que representa el 19% de todo lo que importa Corea del Sur. Estados Unidos, el 11%. Japón, bueno, ahí se me cortaron unos datos que deben haber salido de pantalla, un 10%. Arabia Saudita estaba en el orden del 5%, y las importaciones de Arabia Saudita, vale aclarar, que están más vinculadas al tema de importación de crudo de petróleo. No me quedé sin voz, estoy revisando el chat por las dudas de que haya alguna pregunta. Denme un segundo. Bien, acá justo Valentín déjenme un segundo que reviso. Se ve milagroso porque sucedió en poco tiempo. Valentín dice, ¿habló más acerca de la economía surcoreana que de la guerra de Corea, o me parece a mí? Estoy tratando de repartir un poco el tiempo. Después, cuando terminemos, podemos retomar puntualmente cualquiera de los aspectos que a ustedes les interesa profundizar, Valentín. Y Derrama me dice que quedó una duda respecto a la diferencia entre autocracia y régimen totalitario. Bueno, eso ahora, después lo podemos charlar, ¿sí? Pero el régimen totalitario estaría más asociado a la dictadura que ejerce un partido político. Podríamos pensarlo más, para buscar un ejemplo y pensarlo más rápido, lo que sería el Partido Comunista actualmente en China, ¿sí? Que gobierna desde 1949 hasta el presente. Todos los mandatarios han sido miembros máximos del partido, pero no son todos de una misma familia. En el caso de Corea del Norte, todos los máximos mandatarios pertenecieron a una única familia, la familia Kim. Viene un poco por ese lado la diferencia entre autocracia y el régimen totalitario. Pero bien, retomamos un poco. Así podemos terminar el modelo económico, y me gustaría tratar de llegar a algunos de los puntos más importantes de la actualidad, ¿sí? Que son un poco los que más condimento agregan al debate. Pensemos un poco en las relaciones intercoreanas y la geopolítica en la península coreana. Yo voy a ir marcando algunos hitos, como cuento con la compañía de grandes colegas y muchos expertos en el tema. Seguramente ellos podrán aportar otros que serán muy bienvenidos. Pero algunos hitos para tener en cuenta son el comunicado de 1972, el comunicado conjunto, donde se sientan las bases de los 3 principios para llevar adelante la unificación. Un hito también es el inicio del programa de desarrollo nuclear en Corea del Norte, principios de la década del 80. Lo que va a ser el plan de unificación para una comunidad nacional en 1949. Un hito muy importante es que en 1991 ambas Coreas pasan a ser reconocidas por Naciones Unidas e ingresan a esta organización internacional como Estados miembros. Lo cual no es un dato menor, porque a medida de que avanza el tiempo, al mismo tiempo lo que más hay es una consolidación de los 2 estados, ¿sí? Lo cual nos aleja de pensar una posible unificación al estilo alemán. La primera cumbre intercoreana se celebra en el año 2000,
con Kim Dae-kyu como presidente. Pero ya a partir del año 2003 comienza a haber ciertos problemas vinculados a este desarrollo nuclear de Corea del Norte, ¿sí? Corea del Norte se retira del Tratado de No Proliferación y vamos a ver una serie o una seguidilla de ensayos nucleares. Los primeros ensayos nucleares fueron en 2006 y 2009, bajo lo que fue el mandato de Kim Jong-il. Posteriormente, ya con Kim Jong-un, vamos a ver otras 3 pruebas nucleares del año 2013, 2016, 2 en el año 2016, en enero y en septiembre. Pero previamente a esto, se había celebrado ya en el año 2007 la segunda cumbre intercoreana. En ese momento a mí me tocó estar en Seúl, y estábamos sumamente expectantes acerca de qué es lo que pasaba. Pero en cierta manera también hay que tener en cuenta de que esa segunda cumbre intercoreana se gesta a partir de una nueva crisis que tenía que ver justamente con el desarrollo nuclear en Corea del Norte. Fíjense ustedes que posteriormente, en septiembre de 2017, Pyongyang testea exitosamente lo que sería la bomba H. Para diciembre de 2017, Pyongyang logra testear un misil cuya altitud lograda permite verificar que cuenta con capacidad intercontinental, es decir, que puede atacar territorio norteamericano. Y en esa crisis, nuevamente hay un acercamiento, que es lo que va a conducir a la tercera cumbre intercoreana, con la declaración Paz, un nuevo comienzo. Posteriormente va a haber una reunión sorpresa en mayo, que es la que va a destrabar el acercamiento entre Corea del Norte y Estados Unidos, y finalmente una cuarta cumbre intercoreana. Pero para tratar de pensar un poco cómo se desarrollan estas relaciones intercoreanas en lo que es el periodo de la Sexta República, de la mano de Kim Dae-jung, en 1998 se inaugura la Changchun Policy, que es una política orientada a acercarse a Corea del Norte, y sin embargo, si bien esa política va a ser continuada por Roh Moo-hyun, va a ser discontinuada tanto por Lee Myung-bak como por la presidenta Park. Finalmente, con la llegada de Moon Jae-in y la nueva participación en el gobierno del Partido Democrático, vamos a ver de que hay un reemerger de esta política de acercamiento, pero con algunos matices particulares, ¿sí? Moon dejó muy en claro de que se retomaba esta iniciativa, pero que no era la Changchun Policy en sentido estricto. Y ahora vamos a ver cuáles son los ejes centrales de esa política de Moon. Pero no perdamos de vista de que Moon es hijo de padres norcoreanos refugiados, defensor de derechos humanos, encarcelado por su posición durante el régimen dictatorial de Park Chung-hee, pero a la vez también un militar de élite entrenado en el paralelo 38. Es decir, tiene una visión de la geopolítica en la península norcoreana que probablemente sus predecesores no tenían de la misma manera. Entonces, se produce este reemerger de la Changchun Policy que mencionábamos, pero al mismo tiempo la administración Moon queda presa de un dilema. Es decir, si nos preguntamos cuál es el margen real de poder con el que cuenta para virar el proceso político, nos encontramos de que está frente a esta dicotomía de el amigo americano o el socio chino. ¿Y por qué hablamos del socio chino? Rápidamente, fíjense ustedes cómo entre 2001 y 2018 China fue desplazando a Estados Unidos como principal socio comercial de Corea del Sur. No solamente en materia de exportaciones, sino también de importaciones, y sobre todo por los saldos positivos de la balanza comercial que Seúl tiene con Beijing, ¿sí? Esos saldos positivos más que duplican el superávit comercial con Estados Unidos. Cabe destacar también de que Hu Jintao y Roh Moo-hyun habían llevado adelante negociaciones para un acuerdo de libre comercio que finalmente va a entrar en vigencia en junio del año 2015. Y China, cabe destacar que en 1991, cuando se produce el doble ingreso de las Coreas a Naciones Unidas, también se produce un cambio muy importante, que es el reconocimiento y el establecimiento de relaciones diplomáticas entre la China comunista y Corea del Sur.
Lo cual no es un dato menor, porque claramente nos da la pauta de que China está tratando de adoptar un rol muy diferente, y no solamente como aliada de Corea del Norte, ¿sí? Sino que ya comienza a transitar por un proceso en el cual tiene que ir adquiriendo mayores responsabilidades en la administración del orden regional e internacional. ¿Cuáles son entonces las características de esta política de Moon Jae-in en la península coreana? En primer lugar, la administración Moon enunció 5 principios. Corea tenía que liderar la iniciativa, es decir, eran ellos los que tenían que impulsar la iniciativa de conversación y no por parte de las grandes potencias. Se defiende lo que sería la lógica de una fuerte defensa vinculada a la alianza con Estados Unidos para garantizar la seguridad de Corea del Sur. El mutuo respeto entre el norte y el sur, una interacción con la gente, es decir, consultar a las sociedades al respecto de cuál es su interés, y la cooperación internacional para generar beneficios en ambas partes. Estos 5 principios van a generar 2 conceptos claves que son en los cuales se va a enmarcar esta política, que es la coexistencia pacífica y la coprosperidad. La coexistencia pacífica viene justamente de la intención de aceptarse diferentes en términos políticos y económicos, pero poder coexistir y alcanzar finalmente lo que al día de hoy sigue estando ausente, que es un tratado de paz entre ambas Coreas. La coprosperidad, es decir, que Corea del Norte se pueda beneficiar del desarrollo económico de Corea del Sur, y al mismo tiempo que Corea del Sur se pueda beneficiar de recursos naturales en Corea del Norte. Para aquellos que no estaban al tanto, Corea del Norte cuenta con muchísimos más recursos naturales que Corea del Sur. Las 3 grandes metas que se fijó la administración Moon vinculada a la política intercoreana eran resolver el problema nuclear norcoreano y establecer una paz permanente, el desarrollo de una relación intercoreana sustentable, es decir, que se lograra algo que pueda continuar en el tiempo y no que termine con la administración Moon, y el desarrollo de una nueva comunidad económica. Al respecto de este tercer punto, es increíble la propaganda que se ha generado en Corea del Sur. Me tocó visitar Seúl el año pasado, en julio, y realmente la propaganda, los proyectos, la ambición de los proyectos respecto a una nueva economía, una nueva comunidad económica es increíble, a tal punto de que ya se está promocionando un ferrocarril que conectaría a Seúl vía Pyongyang con París. Algo increíble, de hecho hay modelos de escala de este ferrocarril. Las 4 estrategias que se propone la administración Moon para llevar adelante esas metas, en primer lugar, paso a paso, es decir, no quemar etapas, y al mismo tiempo un enfoque integral, ¿sí? Es decir, poder trabajar sobre varios temas y no sobre únicamente la unificación. Esto también marca una importante diferencia con las administraciones anteriores, que tiene que ver con el sentido de que para llegar a la unificación va a haber que lograr una serie de etapas previas, ¿no? La otra diferencia, que sería la segunda estrategia, es abordar simultáneamente los problemas de las relaciones intercoreanas con la cuestión nuclear. Es decir, no quedarnos focalizados únicamente en el problema nuclear, avanzar sobre las 2 cuestiones de forma simultánea. Por otro lado, la sostenibilidad a través de la institucionalización, es decir, crear un marco institucional estable que garantice el diálogo entre ambas Coreas. Y sentar las bases para la unificación pacífica a través de una cooperación mutuamente beneficiosa. En este último viaje que les comentaba el año pasado, bueno, estuve participando de un programa del Ministerio de Unificación de Corea del Sur, y lo que uno podía ver a lo largo de las diferentes clases, conferencias, e incluso del congreso del cual estuvimos participando como expositores y demás, es que claramente desde el sur está esta visión de que el modelo económico sirva como una instancia para seducir al norte. Y esto genera muchas dudas, que después, si ustedes quieren, podemos charlar un poco al respecto de esto. Bueno,
Dos hechos muy concretos que no podemos perder de vista en estos últimos 5 años es, en primer lugar, que el éxito del programa nuclear norcoreano legitima la conducción política del Partido del Trabajo, reafirmando la naturaleza totalitaria del régimen político y el liderazgo unipersonal de Kim Jong-un. En segundo lugar, que Corea del Norte incrementa su margen de negociación y que justamente no es casual que en ese momento Estados Unidos se sienta a la mesa de negociaciones. Eso tiene que ver con ese incremento de sus capacidades militares. En ese momento es cuando se produce el acercamiento. Corea del Sur y Corea del Norte van a prender la llama de la paz durante los Juegos Olímpicos en invierno del 2018. Ahí tenemos una imagen ícono de lo que fue la tercera cumbre intercoreana. Pero yo quiero dejar presentada esta idea de que las dos Coreas continúan condicionadas por las tensiones entre las grandes potencias. Sobre todo hoy, donde estamos presenciando un juego por una puja hegemónica entre Estados Unidos y China. Y justamente ninguna de las dos Coreas puede abstraerse de ese proceso político mundial que se está gestando. Muchos esperaban de que en la cumbre con Trump en Singapur en junio de 2018 se iba a llevar adelante un tratado de paz. Y en realidad no hubo tratado de paz, esto era imposible, faltaban partes signatarias del armisticio, China, por ejemplo, no estaba presente. Tampoco hubo acuerdo sobre la desnuclearización, porque mientras Estados Unidos habla de desnuclearizar Corea del Norte habla acerca de desnuclearizar toda la península coreana. Ni siquiera hubo un acuerdo para levantar las sanciones económicas, que es donde más fuerza genera Corea del Norte. En la segunda cumbre entre Corea del Norte y Seúl, ya todo era distinto. Fíjense hasta las caras en esta imagen. Esta cumbre tuvo lugar en febrero de 2019 en Hanoi, en la capital de Vietnam, y justamente terminó antes por la insistencia de Corea del Norte acerca de levantar las sanciones económicas y la negativa de Estados Unidos. Entonces, como que prácticamente ese proceso de diálogo queda trabado. Después hubo un encuentro que se llevó el 30 de junio de 2019, pocos días antes de que yo llegara a Seúl, en el cual Trump visita la villa de Panmunjom. Sin embargo, desde ese momento hasta la actualidad, el diálogo de Estados Unidos-Corea del Norte está prácticamente truncado. Y una de las cuestiones que más hacían hincapié en las conferencias que teníamos en el Ministerio de Educación, es que en cierta manera ellos saben que el tiempo que le queda a Trump en la administración es clave para poder avanzar. Porque genera muchísima incertidumbre qué va a pasar si Trump pierde las elecciones. Y eso lo decían en julio del año pasado. Ni hablar de lo que estamos presenciando actualmente con lo que pasa en Estados Unidos. Entonces, en cierta manera, Moon quería aprovechar esa carta, ese apoyo norteamericano para avanzar todo lo que se pudiera avanzar. La gran incógnita es la ausencia de China en todas estas negociaciones, teniendo una presencia tan fuerte en lo que es la geopolítica de la región. Y ahora sí, como para ir cerrando y que podamos empezar a intercambiar algunas ideas y demás, el breaking news del 2020, ¿no? Que no tiene tanto que ver con la pandemia, sino con lo que fue la desaparición de Kim Jong-un, que vuelven a reemerger algunas hipótesis de sucesión del mando. Comienza a ganar peso la imagen de su hermana, Kim Jong-un. Kim Jong-un denuncia la publicidad y la actividad anti-norcoreana. Se incrementan las tensiones nuevamente de ambos lados del paralelo 38. Fíjense ustedes, la semana pasada Corea del Norte decide destruir la oficina de enlace en la zona fronteriza. Y actualmente, lamentablemente, estamos conmemorando 70 años de ese conflicto, pero todavía está ausente un tratado de paz. Y al respecto de esto no son conclusiones, sino que son justamente ideas para que ahora podamos debatir. Mi intención es incluso poder abrir el micrófono y que ustedes puedan opinar, preguntar, y que podamos hacer algunos intercambios de ideas. Simplemente tirar o compartir con ustedes algunas ideas ejes para debatir.
La primera es que llegamos a estos 70 años del conflicto y nos encontramos nuevamente en un callejón sin salida. La segunda es que hay que tener en cuenta la estrategia de incrementar conflictos o tensiones como motor para impulsar la cooperación. Es decir, cada vez que desde el norte se genera un conflicto, una intención, en realidad lo que se está tratando de hacer pareciera que es abrir la puerta para buscar algún nuevo esquema de cooperación o de negociación. En tercer lugar, algo que tiene que quedar muy bien claro es que Estados Unidos no tiene en la península coreana el margen de acción que posee en el Golfo Pérsico, y que eso se explica en gran medida por el factor China. Hay que entender que China no solamente es el principal aliado de Corea del Norte, sino que también devino como el principal socio comercial de Seúl. Y esa posición en el mercado surcoreano le brinda muchos instrumentos de presión política. Y entonces me surge esto, ¿no? O sea, no puede haber una unificación coreana si no hay una paz primero. Y justamente, me parece que es ahí donde estamos anclados, en poder concretar un tratado de paz para este conflicto que ya lleva más de 70 años. Bueno, muchas gracias, cansanidad para todos ustedes, pero no se vayan porque justamente la idea es que podamos quedarnos a conversar entre nosotros e intercambiar algunas ideas al respecto de esto. Así que yo ahora voy a cerrar la pantalla, así los puedo ver. Bueno, ahí ya los veo en pantalla a todos. Hola Liliana, perdón, aprovecho para saludarte porque no te había podido saludar antes. Si me dan 1 o 2 minutos, voy a leer el chat para ver si hay algunas preguntas o comentarios. Bueno, muchas gracias Eli. Brisa, trabajo mucho, así hago. D'Ambrosio me está preguntando, como dijiste en un momento, las tropas de Corea del Norte encierran las tropas surcoreanas al sudeste, en otro momento de la guerra las tropas de Corea del Sur llegan a la frontera con China. En alguno de estos dos momentos, ¿alguno de los dos bandos estuvo realmente cerca de ser vencido? Me parece una muy buena pregunta, Martín. Me parece de que en este esquema, si bien tenemos dos estados enfrentados, sobre todo en 1950, enfrentados en términos de competencia de sistemas políticos, no hay que perder de vista quiénes eran los aliados, quiénes eran los otros actores que estaban participando de ese conflicto. Una cuestión que, por ejemplo, no se pudo saber en ese momento, sino que se pudo revelar varias décadas más tarde, es que el único choque real entre Estados Unidos y la Unión Soviética sería en Corea del Sur, porque había pilotos soviéticos piloteando aviones. Es decir, finalmente, al contrario de lo que pensábamos, que nunca se enfrentaron realmente, bueno, sí, hubo un duelo de pilotos soviéticos y norteamericanos. Entonces, pensar si alguno de los dos ejércitos estuvo a un momento de llevar adelante o de quedar vencido, yo no soy partidario de eso, porque no tenemos que pensar únicamente en las capacidades que tenía el sur o las capacidades que tenía el norte, sino en las capacidades que podían poner a disposición los aliados de estos países. Una pregunta de Mariana me dice, ¿qué opinión tiene la juventud coreana sobre el concepto de una reunificación? Bueno, esta es una cuestión sumamente interesante, Mariana, porque el conflicto ya lleva 70 años, se está produciendo un cambio generacional, no solamente a nivel económico, sino también de conducción política. Y muchos jóvenes preocupados por su inserción laboral temen competencia con el norte, ¿no? Entonces no quieren tener que pagar un costo económico por llevar adelante la unificación. Al mismo tiempo es como que se ha consolidado también mucho más lo que es una identidad política del sur, más allá de que se comparten los orígenes de la nación coreana. Clara vez, a mí me da la sensación de que a medida de que pasa el tiempo y se consolidan más estos dos sistemas políticos, mayor divorcio hay en términos de nación, ¿sí? Cada vez hay mayores diferencias, ¿sí?
el año pasado tuve oportunidad de visitar uno de los centros de adaptación cultural para refugiados norcoreanos, es decir, los norcoreanos que logran escaparse de Corea del Norte, valga la redundancia, y finalmente vuelven a Corea del Sur, pasan por un proceso de adaptación, de instrucciones y demás, que generalmente va entre 3 y 6 meses. Y en esa instancia tuvimos oportunidad de entrevistar a 3 mujeres norcoreanas que se habían escapado. Historias de vida que realmente a uno le ponen la piel de gallina. Imagínense que para poder salir tuvieron que escapar por la frontera con China, cruzar por China, llegar a Vietnam, de Vietnam cruzar Camboya, Laos, y llegar finalmente a Tailandia, donde podían pedir el asilo político. O sea, estamos hablando de procesos traumáticos muy, muy, muy grandes. Y una de las cuestiones que más salía en las conversaciones es, por lo menos planteado por estas mujeres norcoreanas, es la falta de aspiraciones sociales en la sociedad norcoreana. O sea, como que uno está anclado en el lugar donde nació. Si está vinculado al mundo obrero, va a seguir siendo obrero. Si está vinculado a la élite política, va a tener oportunidades de crecimiento. Entonces, eso, en cierta manera, esa idea que tenemos nosotros desde Occidente, en la lógica democrática, capitalista, de ascenso social, es algo que prácticamente es estático en Corea del Norte. Y eso, por supuesto, también va a impactar en lo que es la mentalidad de las generaciones más jóvenes. Liliana, bueno, muchísimas gracias. Ahora me pongo yo un poco colorado. Gracias, Liliana. Me preguntás cómo juega la posibilidad de reunificación de las Coreas la tensión económica entre China y Estados Unidos. Es todo un tema, porque si hoy, por decirlo de alguna forma, yo creo que está muy clara la dependencia que tiene Corea del Sur de Estados Unidos en materia de seguridad y defensa militar. Sin embargo, la dependencia económica y comercial es mayor con China que con Estados Unidos. Hoy Corea del Sur, y sobre todo en el contexto de la pandemia, la recesión económica mundial que estamos atravesando, y este déjà vu que tenemos con la crisis del 30, hoy para Seúl es mucho más importante el socio chino en términos comerciales que el socio norteamericano, en términos comerciales, ¿no? Ahora bien, Seúl no se puede dar el lujo de sacrificar la alianza política y militar con Estados Unidos. Y de hecho, en el discurso que daba en el día de hoy el presidente Moon, justamente era muy claro al respecto de eso. Ahora bien, la pregunta es, en todo caso, y no tengo una respuesta, lamento decir, en la medida en que se consolide esta puja, ¿sí?, y la tensión entre Washington y Beijing cada vez sea más grande, no solamente Seúl, sino nosotros acá en Buenos Aires, en Brasilia, en Santiago o en cualquier otro lugar, todos vamos a tener que tomar una definición política al respecto de dónde nos vamos a alinear. Y eso hoy genera mucha incertidumbre política. José Ignacio me dice, perdón, se me fue la pregunta y vuelvo. ¿Qué rol juega Rusia? ¿Qué fue determinante para imponer el régimen del norte en 1950? Bueno, el rol de la Unión Soviética en ese momento, ¿no?, de Rusia, fue clave, ¿sí?, porque justamente tiene que ver con esta lógica de Guerra Fría. Si había caído una cortina de hierro en Europa, se dice de que en Asia del Este había caído una cortina de bambú, y que tiene que ver con la Revolución Comunista de Mao en 1949 en China, y posteriormente lo que va a ser este gobierno comunista en Corea del Norte. O sea, tiene que ver con esa lógica. O sea, el rol de la Unión Soviética en ese momento en el mundo es clave para entender cómo el mundo se vuelve bipolar, ¿no? Capitalista o comunista. Carla me pregunta, ¿qué pensás de Moon Jae-in? Porque escuché a la hermana de Kim Jong-un. Bueno,
A mí particularmente Moon me encanta, es mi presidente favorito, no lo puedo disimular, así que probablemente no sea muy objetivo con la respuesta. Me parece que Moon, y creo que en algún momento de la exposición eso lo dije, me parece que Moon tiene una perspectiva de la problemática geopolítica que no tienen otros líderes. Nació en un centro de refugiados, padres de norcoreanos, activista pro derechos humanos, encarcelado por el régimen de Park. Me parece que también se da un momento histórico que desde Pyongyang tendrían que saber capitalizar, en lugar de cuestionar tanto. Porque ya vimos lo que pasó con Lee Myung-bak y con la presidenta Park. O sea, hubo prácticamente un corte rotundo de la relación intercoreana. Se incrementaron las sanciones económicas, no hubo, por supuesto, ningún tipo de cumbre. Entonces, me parece que desde el norte, y teniendo en cuenta un poco lo que es el panorama económico y social en el norte, habría que tratar de considerar esto como un buen momento para llevar adelante negociaciones, ¿sí? Pero no hay que perder de vista de que no todo es blanco, no todo es negro. Creo que hay que comenzar a ver los matices grises, ¿sí? Esto de que hoy se haya endurecido el discurso no necesariamente quiere decir de que va a haber una nueva acción militar. Todo lo contrario, a lo mejor esto es el inicio de un nuevo proceso de cooperación, de una nueva negociación, ¿sí? ¿Cuál es el significado del paralelo 38 para los coreanos? Hace poco me preguntó mi hijo, que tiene 8 años, sobre Corea. Le pidió que le explicara por qué viajás, esto y aquello. Entonces le dije, no, porque Corea del Sur, Corea del Norte. Y dice, ¿cómo Corea del Sur, Corea del Norte? Entonces, la gran pregunta que me surgió fue, ¿cómo le explico a un nene de 8 años que una nación está dividida? Y entonces le dije, bueno, mirá, trae un mapa de la Argentina. Imagínate que a la altura de La Pampa trazamos una línea recta y dividimos. Y tenés Argentina del Norte y Argentina del Sur. ¿Sí? Yo creo que la visión que tienen del paralelo 38 es eso, es una división política, impuesta por las grandes potencias, ¿sí? Y de hecho, cuando vemos el mapa geográfico de África, no hay fronteras naturales, son líneas rectas. ¿Dónde vieron ustedes un continente que esté dividido por líneas rectas? O sea, claramente ahí responden los intereses de las grandes potencias. En el caso de Corea del Sur, en el caso de la nación coreana, en la península coreana, le tocó ser un estado tapón entre dos grandes potencias, China y Japón. Sufría las invasiones de un lado y las invasiones del otro. Cuando uno visita diferentes palacios y templos en Corea del Sur, uno lee en la leyenda, este templo fue destruido por la invasión china en el año 1500 y reconstruido en el año 1500 tanto. Posteriormente fue invadido por Japón en el año 1600 y destruido, pero lo reconstruimos en el 1700, y así permanentemente. O sea, realmente el espíritu nacional coreano se forjó frente a las pretensiones y las tensiones con las grandes potencias. Y ese lugar que ocupó China y Japón, posteriormente lo ocupó la Unión Soviética y Estados Unidos, y actualmente, retomando un poco la pregunta que me hacía Liliana antes, actualmente lo está ocupando China y Estados Unidos. Tomás, bueno, muchas gracias Tomás. Ni a Estados Unidos ni a China le convendría una reunificación. Les es más seguro una Corea dividida. ¿Qué postura adoptan China y Estados Unidos detrás de escena para evitar esta reunificación? Bueno, es una muy buena pregunta, Tomás. Yo en más de un evento lo he dicho acerca de la hipocresía de las naciones, ¿no? Oficialmente no vamos a ver nunca un funcionario ni de la Casa Blanca ni de Beijing diciendo de que están en contra de la unificación del Estado coreano. Si alguno lo llega a encontrar en algún lado, por favor avísenme, me mandan un correo electrónico, porque sería fantástico. No obstante, lo cierto es que hagamos el ejercicio práctico. Pensemos que el paralelo 38 mañana desaparece, ¿sí?
imaginemos a los coreanos del sur abrazándose con los coreanos del norte, como pasó en noviembre del 89 con la caída del muro de Berlín. Imaginemos que Corea del Sur ahora tiene los recursos naturales del norte, y que Corea del Norte cuenta con el desarrollo económico y financiero que tiene Corea del Sur. Después de varios años de adaptación, porque no va a ser fácil, Corea del Sur tendría que absorber parte del costo económico de esa unificación, el potencial de esa nación coreana sería tremendo. No solamente en términos de poder duro, sino también en términos del mercado. ¿Sí? Sería una ampliación del mercado. Entonces, claramente, una unificación coreana implica, le guste o no le guste a quien valore la cuestión, una alteración del equilibrio de poder en el este asiático. ¿Sí? Japón va a mirar con recelo esto, China va a mirar con recelo esto, Estados Unidos desde el otro lado del Pacífico también lo va a mirar con recelo. Y no hay que perder de vista de que el este asiático es una de las regiones, o mejor dicho, es la región del mundo que más viene incrementando su presupuesto militar en los últimos 20 años. ¿Sí? Es donde al día de hoy tenemos mayor concentración de armas nucleares, de portaaviones, los ejércitos más fuertes conviven en esa región del mundo. ¿Sí? Entonces, me parece, y sobre todo atravesando esta pandemia desde la casa y tantas cosas que uno cree haber esperado en este tiempo, me parece que lo importante es tratar de entender de que puede haber cambios políticos que sean pacíficos. Creo que desde la administración de Moon se apunta claramente a eso, y no necesariamente a una unificación, sino a una coexistencia pacífica. Que puedan coexistir los dos sistemas políticos, que lo importante es alcanzar la paz. Después la unificación se verá más adelante, pero no se puede avanzar si no podemos garantizar la paz en la península. ¿Qué opinas de las sanciones económicas por parte de Estados Unidos y Naciones Unidas? Me parece que las sanciones económicas, bueno, eso es un tema muy largo para tratar, me gustaría muchísimo poder explayarme. Yo creo que el tema del desarrollo nuclear en Corea del Norte da para hacer no una, sino a lo mejor 3 charlas. ¿Por qué Estados Unidos, China, Gran Bretaña, Francia pueden tener armas nucleares y no Corea del Norte? Lo mismo le decían a India, lo mismo le decían a Pakistán, y sin embargo las desarrollaron, ¿no? Entonces, otra vez caemos en este tema de la hipocresía de las naciones. Ahora bien, también hay que tener en cuenta la escalada de un conflicto que puede tener el hecho de contar con esas armas nucleares. Entonces, yo creo de que una experiencia que fue positiva y que después lamentablemente naufragó fue la de la década del 90, cuando se creó un consorcio internacional, la QEDO, que justamente controlaba el desarrollo nuclear orientado al abastecimiento energético, y no al desarrollo armamentista de Corea del Norte. ¿Sí? Pero justamente Estados Unidos impuso sanciones económicas de forma unilateral, por lo tanto esto reactivó el enriquecimiento de uranio por parte de Pyongyang, y este consorcio quedó prácticamente en la nada. Creo que las sanciones económicas son importantes, pero que no se puede asfixiar a una sociedad como se está haciendo con Corea del Norte. Esto no quiere decir que tenga una respuesta respecto de cómo tratar el problema. ¿Qué podés decir, me pregunta Grisa, que hace bien o mal Kim Jong-un en sus políticas? Bueno, la verdad es que no me gustaría estar en los zapatos de Kim Jong-un en ningún momento. Una de las cuestiones que a mí me llamó mucho la atención de estas mujeres norcoreanas que pudimos entrevistar el año pasado, le preguntamos en términos generales por quién tienen más simpatía, si por el abuelo, por el padre o por el hijo. Y nos llamó mucho la atención de que decían hay mucho más afecto por el hijo, por Kim Jong-un, que por el padre o por el abuelo. Lo ven como un líder más abierto, a pesar de lo que nosotros podríamos llegar a interpretar.
insisto, estos son comentarios que yo voy recompilando de la construcción que van haciendo los discursos de estas mujeres con las cuales pude charlar. Lo ven como un líder que no tiene problemas de reconocer ciertas equivocaciones, lo ven como un líder más abierto. A mí algo que me llamó mucho la atención respecto a estas mujeres, fue un dato que me enteré ahí, yo no lo sabía, el 80% de norcoreanos refugiados son mujeres, y que esto tiene que ver con los pocos controles que hay sobre las mujeres. Entonces, generalmente cuando uno tiene acceso a entrevistar a esta gente, generalmente entrevista muchas más mujeres que hombres. Me parece que no es fácil desde un país como Corea del Norte hacer de que Washington se sienta a negociar. Y eso creo que en meros términos políticos, maquiavélicos, si se quiere, en el buen sentido del príncipe de Maquiavelo, creo que es un muy buen logro, ¿sí? Es decir, Kim Jong-un logró lo que ni su padre ni su abuela lograron. O sea, trajo a Estados Unidos a negociar. Y eso tiene muchísimo que ver con una mayor legitimación que tiene, ¿sí? Pensemos cuando recién asumía el poder, todos los veían como alguien muy inexperto en la política, con muy poca preparación, y sin embargo, realmente yo creo que como líder político ha sorprendido al mundo. Uno puede estar de acuerdo o no con un montón de cosas, pero creo que ha sorprendido muchísimo con lo que ha logrado en este poco tiempo. ¿Hay alguna discriminación hacia los refugiados del norte de Corea del Sur? Hubo hace poco, relativamente poco, un caso que fue muy llamativo de una mujer norcoreana que es muy duro lo que voy a decir, pero terminó falleciendo, murió de hambre. Y eso replanteó muchísimos debates políticos y sociales acerca de cuál es el sentido de abrir las puertas y recibir a nuestros hermanos del norte si después los vamos a dejar solos. Hay estos centros de adaptación cultural que yo mencionaba, generalmente los norcoreanos pasan ahí entre 3 y 6 meses, pero luego están bajo un estricto régimen de vigilancia que dura aproximadamente 9 años, para verificar de que no sean espías norcoreanos. El tema es hasta qué punto se logra la integración social de estos coreanos del norte. Yo la verdad es que no tengo información sobre estudios de la integración social. Sí puedo hacer estos comentarios que estoy compartiendo hoy puntualmente, pero no tengo estadísticas puntuales como para poder ampliar esos comentarios. Germán me pregunta si puede colapsar el régimen de Corea del Norte. Bueno, en realidad la CIA viene diciendo de que están por colapsar desde 1994. Y permanentemente, si no es una hambruna, es una crisis económica o algún otro factor, pero lo cierto es que el régimen no colapsa. Es muy poco lo que sabemos de Corea del Norte. Yo tenía programado un viaje a Corea del Norte para ahora, para julio de este año, y bueno, lo tuvimos que suspender. No obstante, con la pandemia tampoco se hubiera podido llevar adelante, espero poder hacerlo el año que viene. Pero yo creo que hay mucho desconocimiento, y lo más grave de todo es que hay mucho desconocimiento por parte de los hacedores de política, de los políticos que tienen que tomar decisiones políticas en la Casa Blanca. No puede ser de que nos están diciendo de que ya colapsa, a fin de año no pasa de fin de año que colapsa, y año tras año se va renovando el discurso. Lo cierto es que el régimen sigue en pie. Estados Unidos, con todas sus armas nucleares, con toda su capacidad económica, con todo su aparato cultural de Hollywood y demás, no logró avanzar. De hecho, yo creo que el gran punto débil de Estados Unidos en el mundo es el este asiático. En
Pensemos en Corea, pensemos en Vietnam, Afganistán en su momento. Claramente el flanco débil de la hegemonía norteamericana, si hoy acaso podemos hablar de una hegemonía norteamericana, está en Asia. Bueno, me parece que ya siendo 8:30 sería bueno que podamos ir cerrando. Súper interesante, Alejandra, el tema de género, es un tema que tenemos que trabajar, así que, bueno, es para tenerlo ahí en la agenda. Aprovecho también para saludarlo a Lucas, que está en Corea del Sur, que fue alumno mío, hoy ya es un colega, forma parte de la Asociación Argentina de Estudios Coreanos, y además lo felicito porque ha terminado su maestría en la Universidad de Yonsei actualmente, y piensa quedarse un tiempo más en Corea del Sur, así que Lucas, felicitaciones, muchísimas gracias por acompañarme. Bueno, veo que hay muchísimos más comentarios. Trato de leer algunos. Yo quiero aprovechar, porque no quisiera terminar sin antes agradecerles a todos ustedes por haberme acompañado, por haberse tomado el tiempo de acercarse a reflexionar al respecto de estos temas. Quiero agradecerle muy especialmente al Centro Cultural Coreano y a la Embajada de la República de Corea, que permanentemente pone a disposición nuestras diferentes instancias para poder reflexionar y seguir impulsando los estudios coreanos en Argentina. No sé si Liliana, que es nuestra presidenta en la Asociación Argentina de Estudios Coreanos, quiere decir algunas palabras. Liliana, de mi parte, encantado, te abro ya mismo el micrófono, si querés hacer algún comentario. Bueno, buenas noches, es un placer realmente estar en contacto con tanta gente linda, sobre todo con tantos jóvenes que están interesados en la problemática de Corea. Y decirte, Luciano, comparto totalmente los comentarios de los jóvenes, de los estudiosos, investigadores, estudiantes que están aquí, que ha sido una muy clara exposición, muy clara. Mira todo el tiempo, todo el lapso que has trabajado históricamente para llegar a un, te diría, hoy. Así que, bueno, solamente felicitarte, coincido mucho con tus conceptos, y bueno, que sigan adelante todos con estos estudios y con esta inquietud de seguir estudiando, ¿no? Seguir tratando de entender esta cultura tan preciosa, ¿no? Y bueno, mucha suerte a todos, y muchas gracias, Luciano, por tu conferencia. Esto de la tecnología todavía me pasa que te estaba agradeciendo y todavía no había sacado el micrófono, que estaba silenciado. Bueno, muchas gracias de nuevo a todos. Sí, un comentario de un comentario que acabo de ver y que no quiero dejar pasar. Me preguntaba alguien aquí, ahora se me fue el nombre, acerca de por qué no se controla en el sur la propaganda anti-norcoreana. Vuelvo de nuevo con mi viaje del año pasado. Lucas lo sabe porque en ese tiempo coincidimos, hicimos varias actividades juntos. El último día en Seúl nos tocó con Lucas presenciar una manifestación de la derecha surcoreana que bueno, o sea, si bien para uno que está en Argentina y está acostumbrado a otro tipo de manifestaciones políticas mucho más desordenadas, mucho más caóticas, no dejaba de llamarnos la atención la cantidad de gente que había salido a la calle, las banderas, las leyendas que estaban en las banderas, porque no eran solamente anti-norcoreanas, sino también anti-China. Justo se había producido todo el escándalo de Huawei y el tema de el espionaje chino, y una de las cuestiones que me llamó mucho la atención era ver algunas imágenes. Iba a poner una en la presentación y después me arrepentí y preferí sacarla, pero pude sacar fotos sería como
como muñecos de Kim Jong-un, ensangrentados, con leyendas muy, muy, muy fuertes, escritas en coreano, y la pregunta que uno se hace es, si lo que se está defendiendo de Corea del Sur es un régimen democrático, ¿cómo haces para controlar la libertad de expresión? Insisto, me gustaría tener una respuesta mucho más directa, pero la realidad es esa, o sea, lo que se exige desde el norte implica ir en contra de la naturaleza del régimen político en el sur, ¿no? Me parece que sí se puede controlar el tema, por ejemplo, de enviar panfletos vía globos por el aire del otro lado del paralelo 38, pero no se puede controlar una manifestación que se lleva en las calles de Seúl o en otro punto de Corea del Sur, porque justamente la lógica democrática funciona dentro de lo que es la libertad de expresión. Pero bueno, me quedo con el mensaje que nos daba Moon hoy, donde justamente él decía que de toda crisis hay que aprender a ver la oportunidad. Y ojalá de esta crisis que estamos presenciando hoy en las relaciones intercoreanas, podamos encontrar pronto una nueva oportunidad para que en una mesa de negociaciones haya finalmente posibilidad de alcanzar ese tratado de paz. Muchísimas gracias a todos. Ciertamente ha sido un gusto encontrarlos aquí. Les voy a dejar por el chat, porque seguramente después el video se va a subir, mi correo electrónico por si alguno me quiere contactar. Me puede enviar un correo con la consulta o el comentario. Esperen porque se lo estoy mandando. Se lo quiero mandar a todos y se lo mando solamente a Valentina. Ahí está mi correo electrónico, me pueden contactar. Y bueno, con el resto de los colegas seguimos en contacto como siempre. Muchas gracias. Chao, gracias. Un placer. Chao, Luciano, un gusto. Gracias. Buenas noches por allá. Gracias por los Buenas saludos. noches a todos. Muchas gracias. Muy interesante. Hasta luego. Bueno, muchas gracias. Lucas, ahora te mando mensaje por el celu, así charlamos un ratito. Aprovecho Dale, a ver ahora, así te lo digo. ¿Sí? Dale, Bueno, hablamos un ratito. saludos a todos. Saludos. Muchas gracias. Hasta luego.